Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, 29 de octubre. Llegó Dafne. Hola, Dafne. Hola, profe, ¿cómo Vamos está? entonces. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta clase, leyes de Kepler y seguidamente ley de gravitación universal. Ok, bueno, este es un tema eh, que va en el módulo común, también va en la parte del electivo, pero va más que todo cuantitativamente. Y en el común va más que todo en la parte cualitativa. Seguidamente, obviamente de la ley de gravitación universal. También está metida en el módulo común. Que en la prueba de transición salió, creo, una sola pregunta acerca de esta ley. Y de Kepler como uno o dos. Ya, entonces, bueno, antes de hablarles un poco acerca de lo que son las leyes de Kepler, hay que saber que antes de él existieron otros modelos que explicaban el universo, que eran el modelo heliocéntrico, que está el geocéntrico y el heliocéntrico. Estos dos modelos no entran en el temario PSU, pero es importante que sepan un poco para que vean de dónde viene Kepler, ya que él estuvo viendo todo lo que realizó Copérnico con su modelo heliocéntrico. Recuerden que este científico Copérnico, él decía que el Sol era el centro del universo y que alrededor de este estaban los astros, que giraban en órbitas que eran circunferenciales, que eran círculos perfectos, y que, bueno, las estrellas estaban muy lejos, estaban fijas, eran astros lejanos. Eso fue como en la primera mitad del siglo XVI. Después, en la segunda mitad del siglo XVI, llegó Tycho Brahe, donde se unió o se conectó con Kepler, con Johannes Kepler, y ya pues estipularon todo lo que fue este movimiento, que ya no iba a ser en circunferencias perfectas, sino que iban a ser en elipses. Ya los elipses eran las órbitas de los planetas. ¿Okay? Entonces ya el modelo de Copérnico, el heliocéntrico, ya perdió validez y ya se enfocaron y ya salió pues lo que fue el modelo de gravitación de Kepler. Y Kepler se apoyó mucho en Tycho Brahe. De hecho, Kepler primero sacó un libro en 1609 donde estipuló las dos primeras leyes. Recordemos que son tres leyes. Y después, más adelante, sacó el otro libro eh, donde sí estuvo la última ley, la tercera ley de Kepler. ¿Okay? Y bueno, a partir de allí ya el modelo que les comenté, el excéntrico, perdió validez y ya se dio paso a todo este movimiento elíptico de elipses. ¿Okay? Donde pues, obviamente Kepler ganó mucha fama por su modelo. Y después tenemos el modelo de Newton, que va a ser después que expliquemos el modelo de Kepler. Recordemos que ya en la de gravitación ya tiene que ver cuando se atraen los cuerpos por tener masa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las leyes de Kepler. Las tres primeras leyes de Kepler. La primera ley. Aquí él lo que trata de explicar el movimiento de las órbitas, perdón, de los planetas alrededor del Sol. Eso fue lo que él estipuló en sus leyes. Y denominó la ley número uno, la primera ley de las órbitas, la segunda ley de las áreas y la tercera ley de los períodos. Son tres leyes que él estipuló en los años 1600 aproximadamente. Ok, entonces, vamos a ver aquí la primera ley. Primera ley. Ley de las órbitas. Acá es importante que ustedes sepan qué es una elipse para ustedes. Tienen que saber eso. Recordemos que en el modelo heliocéntrico que les comenté, eh, Copérnico decía que era circunferencia.
y decía que el radio que había de aquí hasta aquí, la distancia que había de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí era la misma, ¿cierto? Ya ese modelo aquí no existe, porque ya entran lo que son la elipse. Y en la elipse las distancias son distintas, no van a ser iguales, ¿ok? En una elipse, la distancia de un punto al centro va a variar, ¿sí? Según la posición del planeta. ¿Ok? Fíjense que de aquí a aquí no es la misma distancia, que de aquí a aquí, ¿cierto? Es diferente. Entonces ya esto aquí queda descartado, esta idea. Entonces ya entramos aquí lo que es la elipse como tal y que las distancias van a ser distintas porque va a variar según su posición, según la posición, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo acá. Vamos a poner aquí, de aquí hasta acá, y aquí esta distancia de aquí hasta acá. Esto que está aquí, esta distancia que hay de aquí hasta aquí se llama semieje. Y esto que está aquí también se llama semieje. Hay un semieje mayor y un semieje menor. ¿Ok? La distancia del centro a cualquier punto más alejado es el semieje mayor, que sería el negro, ¿cierto? Y en este caso, este punto que está aquí es el semieje menor. Eso para que entiendan un poco lo que es la elipse, ¿ok? Que no es igual a la circunferencia, un poco más ovalada esta. Y dentro de la elipse van a haber dos focos. Dos focos. Un foco por acá y otro foco por acá. Y el Sol va a ocupar uno de esos focos. Esos focos están fijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me establece la primera ley? O ley de las órbitas. Dice, los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. Entonces ya sabemos que tenemos la elipse, ¿cierto? Esto se quedó pegado. A ver. No quiere copiar. ¿Qué pasó? Ahora sí. Me asusté, pensé que se había dañado. Ok, entonces aquí tenemos. Entonces voy a poner aquí el color blanco. Aquí tenemos la elipse, ¿cierto? Aquí tenemos los dos focos, foco 1 y foco 2, ¿cierto? ¿Y qué más? Y que la distancia que hay de acá hasta acá es mayor que la que hay de acá hasta acá, ¿cierto? Por eso es que las distancias no son iguales, son distintas. Y recuerden que en esos dos focos el Sol va a ocupar uno, ¿ok? Y aquí va a ir el planeta. Voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por eso es que va cambiando porque su posición varía, ¿ya? Entonces, eso es lo que me establece la primera ley de Kepler, ley de las órbitas. Los planetas giran alrededor de un Sol siguiendo trayectoria elíptica, ya no va a ser circular ni circunferencial, nada de eso. El Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. ¿Ok? Muy bien. La segunda ley. Ponga más atención que esta tiene más información. Segunda ley. Ley de las áreas. Ley de las áreas. Dice el enunciado, la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Fíjense, todo esto es la área, ¿cierto? Todo esto es la área, el área. ¿Sí? Entonces, nos da información sobre la velocidad a la que se desplazan los planetas. Entonces, ¿qué me quiere decir eso de que el Sol barre áreas iguales, perdón, el planeta, que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales? Que las velocidades, para que eso se cumpla, las velocidades tienen que ser distintas. Los planetas no se mueven con velocidad constante. Ojo con eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que les expliqué recién en la primera ley, que las distancias son distintas. Entonces, por ende,
las velocidades van a también a cambiar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, para que esto se cumpla o para que esto ocurra, el planeta viaja con velocidades distintas en cualquier punto. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Aquí tiene mucho que ver los dos términos principales que hacen énfasis a qué tan lejos, qué tan cerca está del Sol, ¿no? El planeta, que es el perihelio y el afelio. Esto es súper importante, esto siempre sale, siempre, siempre, siempre. Fíjense, aquí tenemos el Sol, aquí tenemos el planeta, ¿cierto? El puntito negro. Y por aquí vamos a tener otro, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos dos. Entonces dice, perihelio es el punto de la órbita del planeta más próximo al Sol. Este que está aquí, ¿cierto? Es el perihelio. La velocidad en las proximidades del perihelio es la máxima. Entonces, en este caso, la velocidad va a ser máxima. Y tenemos el otro punto, que es el afelio, es el punto de la órbita del planeta más lejano al Sol. Es el que está más lejos, ¿cierto? Que es este que está aquí. Dijimos que este era el perihelio y este es el afelio. Y en este caso, la velocidad en las proximidades del afelio es la mínima. La velocidad aquí es mínima. Este dato es súper importante que lo sepan, ¿ya? Aquí tiene mucho que ver las velocidades, cómo se debe cumplir esto, ¿cierto? La velocidad no es constante, es distinta, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos nosotros analizar de esto? Mientras más cercano esté al Sol, ¿cierto? La velocidad va a ser mayor. Y mientras estemos más alejados del Sol, la velocidad va a ser mínima o menor, ¿ya? Esto es importante. Es como que si tengamos, por ejemplo, si tenemos esto acá. Aquí tenemos entonces el Sol. Voy a marcarlo aquí con negro. Fíjense, la distancia que hay de aquí hasta aquí es máxima, ¿cierto? Aquí tenemos un planeta, por ejemplo, este verde. Y este violeta va a ser el otro planeta. Entonces, esta distancia que voy a marcar con azul va a ser máxima esa distancia, ¿cierto? Del Sol al planeta verde. La distancia va a ser máxima. ¿Ok? ¿Y qué punto está aquí? ¿El afelio o el perihelio? ¿Cuál? ¿Dónde, profe? Si les dije que de acá hasta acá, del Sol acá al planeta verde es la distancia máxima, ¿cómo es la velocidad allí y qué punto es? ¿El afelio o el perihelio? Es el afelio, velocidad El, mínima. a- el afelio y velocidad mínima, muy bien. Y aquí cerquita, ¿cómo queda estos dos? Perihelio, velocidad máxima. Y velocidad máxima, muy bien. Eso está súper bien. Entonces aquí nos da información acerca de eso, de las áreas que barren iguales en tiempos iguales. Y las velocidades son distintas. Mientras que estemos más cercano al Sol, la velocidad va a ser máxima y mientras estemos más lejano a él, va a ser menos la velocidad. Tercera ley, ley de los períodos. Se quedó aquí pegado también. Ley de los períodos. Dice, para cualquier planeta se cumple t al cuadrado partida en el distancia al cubo es igual a la k. ¿Qué será eso? Dirán ustedes. Oh, no puede ser, ¿qué es eso? Fíjense, esto es una constante. Esto que está aquí es constante. T mayúscula es el período del planeta.
es el tiempo que demora en dar una vuelta al Sol completa. Su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Recuerden cuando vimos ondas, que era el tiempo que se completaba todo el ciclo, era el periodo que se expresaba en segundo, aquí es lo mismo, pero es la vuelta que da el planeta al Sol, ¿ya? Pero es lo mismo para que vean en cuanto a su unidad de medida y que hace énfasis al tiempo, ¿ok? La K, que es la constante de proporcionalidad, su unidad de medida es el segundo cuadrado partido metro cúbico. Esta constante, independientemente del tiempo que se demore, va a ser igual para todos los planetas. Solamente puede cambiar el tiempo y el radio, nada, o la distancia solamente, pero va a ser la misma, va a ser constante, ¿ok? Recuerden que cuando hablamos de esta distancia media al Sol, es de la mitad del cuerpo, desde la mitad de los cuerpos, ¿ya? Entonces, este enunciado, como habla de los periodos, y yo, claro, yo se las despejé allí, ¿no? Está despejada, pero si yo coloco la fórmula como tal, me va a quedar algo así. Así me va a quedar. Aquí lo que pasa es que despejamos la constante, simplemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para cualquier planeta dado, fíjense, el cuadrado de su período orbital va a ser proporcional al cubo de su distancia media al Sol. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es proporcional. ¿Quién me dice eso? Cuando yo hablo de algo proporcional es que algo, si A aumenta, B también. Y si A disminuye, B también. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo estoy más lejos, ¿cierto? Si estoy más lejos, se va a demorar más en dar la vuelta. Y si yo estoy más cerca, ¿cierto? Se va a demorar como menos, ¿cierto? Eso es que sea proporcional. En este caso, dar la vuelta completa. ¿Ok? O sea, eso es la tercera ley. Si quieren, noten estas fórmulas. Bueno, igual esto va a estar en el PPT. En la plataforma. Yo estoy subiendo los PPT a la plataforma. Entonces, ¿entendió esta ley? ¿Qué quiere decir esto? Que son proporcionales el periodo y la distancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que mientras más lejos estemos, más se va a demorar. Y mientras más lejos estemos más cerca, se va a demorar menos. Esto es lo que hace énfasis. Y que esta constante siempre va a ser igual. ¿Ok? Fíjense. Que es el periodo partido en esa distancia media al Sol. ¿Ok? Recuerden que se expresa en segundos y esta en metro cúbico. ¿Anotaron eso? La fórmula. Sí, profe. Ahora, ejercicio número 1. Según el modelo de Kepler, el Sol se encuentra A. Orbitando en una órbita elíptica en torno a la Tierra. B. En el punto central de la órbita es descrita por la Tierra. En uno de los puntos focales de la órbita descrita por la Tierra. Oscilando en torno al punto focal de la órbita descrita por la Tierra. Oscilando en torno al punto central de la órbita descrita. Según lo que hablamos de la primera ley, ¿recuerdan? ¿Cómo se llaman los puntitos azules? Focos. Los focos. ¿Y el Sol estaba dónde? En el foco izquierdo. En uno de los focos, ¿cierto? Sí. Entonces, y había este movimiento. Entonces, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pueden responder allí de eso ustedes? ¿Cuál es? La C. ¿Quién más dice?
Creo que hay nada más 3 conectados. La C, muy bien, muy bien. En uno de los puntos focales de la órbita descrita por la Tierra. Con esta información, fácilmente, y lo que les expliqué anteriormente, podían responderla. Pongan mucha atención en este un poquito más, con más desarrollo. Dice, considerando que la distancia entre la Tierra y el Sol es de 1 unidad astronómica y la distancia de Neptuno al Sol es de 30 unidades astronómicas. ¿A cuántos años terrestres equivale el período orbital de Neptuno? El período orbital de Neptuno. Entonces, ¿qué ley hace énfasis aquí? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? ¿Cuál de las tres? ¿A la de las áreas, la de los órbitas o la del periodos? La ley 2. Lean bien el enunciado, dice, ¿a cuántos años terrestres equivale el período orbital de Neptuno? La tercera ley, ¿ya? Y quiero mencionar de la tercera ley que esa constante K iba a ser constante siempre, ¿ok? Entonces, ¿cómo era esa fórmula? ¿Lo recuerdan? Y que, acuérdense que esto era K, ¿cierto? Que iba a ser constante para todos los cuerpos, ¿ok? Entonces, al ser constante, yo puedo hacer esa comparación de los dos, el de Neptuno y la Tierra, ¿cierto? Se puede poner aquí T1, R1 de la Tierra. Y este para Neptuno, ¿cierto? T2 a la 2 partido en radio 2 a la 2 a la 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la tercera ley de Kepler me establece eso, que yo al ser constante podemos nosotros hacer esas comparaciones con los dos cuerpos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es constante como tal. Entonces, yo sé que el período al cuadrado partido en la distancia media al Sol, al cubo, yo puedo obtener esa respuesta, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos Tierra, por aquí tenemos a Neptuno. ¿Qué tenemos que hacer allí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta T? ¿Cómo se llama esta Periodo. R? El período, ¿cierto? ¿Y el período de la Tierra cuánto es? La Tierra. ¿De cuánto tiempo da la vuelta? ¿Un año? En un año. Muy bien. Sería 1 al cuadrado partido en el radio, o sea, la distancia media del Sol, ¿que es de cuánto? De la Tierra. ¿Una unidad astronómica? Una unidad astronómica, aquí está. 1 al cubo. Es igual a, ahora vamos con Neptuno. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El período orbital de Neptuno, o sea que esta es la incógnita, ¿cierto? Vamos a colocarla como azul. Tiempo 2 al cuadrado. Va a ser igual partido en la distancia media al Sol de Neptuno, ¿cuánto es? 30 unidades astronómicas.
30 unidades astronómicas. 30 al cubo. ¿Y cómo hago yo esto? Una operación matemática. Esta no es incógnita, ¿cierto? Sí. ¿Qué hago allí entonces? Regla de 3. Así, ¿cierto? ¿Cuánto dará eso? 30 al cubo por 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Lo mismo, ¿cierto? 30 al cubo. No varía nada, ¿cierto? Es igual t al cuadrado por este, ¿cuánto es? T al cuadrado. T cuadrado. Muy bien. Porque 1 no me afecta nada. 1 a la 3 es 1. ¿Cierto? 1 por 1 por 1. ¿Y qué me indica esto? Fíjense las alternativas. Ojo con eso. ¿Qué me indica esto? Este cuadrado. Raíz. La raíz. Muy bien. Sería, ese periodo es igual a que la raíz cuadrada de 30 al cubo. Y si vemos las alternativas, es la E, ¿cierto? Entonces, por eso es que antes tienen que ver las alternativas, porque si ustedes siguen aquí, hubiesen multiplicado 30 por 30 por 30, y se vuelven allí un 8. Y se enredan y todo. Ya al ver la alternativa, ya llegué hasta aquí, esto fue lo que me dio. Entonces, les recomiendo que siempre vayan viendo las alternativas cuando vayan realizando sus desarrollos. Entonces, vuelvo a repetir otra vez. En este ejercicio me hace énfasis a la tercera ley de Kepler, que es a la ley de los períodos. ¿Ok? Recuerden que para ese periodo, perdón, para ese planeta dado, recuerden siempre que el cuadrado de ese periodo es proporcional al cubo de esa distancia, media del Sol. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es proporcional? Si uno aumenta, el otro igual, ¿cierto? Mientras más lejos, más se va a demorar. Mientras más cerca, menos se va a demorar. Entonces, como eso es constante, esto que está aquí es constante, ¿sí? Al ser constante, se puede comparar con cuerpos. En este caso, hicimos Tierra y Neptuno y sacamos nuestra incógnita, que fue el período orbital de Neptuno. ¿Ok? Conocemos el período orbital de la Tierra, que es de un año, ¿cierto? Que está acá, y su distancia media al Sol, que es de una unidad astronómica que me la dan en el ejercicio. Lo que hago es solamente reemplazar. Y seguidamente del lado derecho tenemos acá la incógnita, que es el período orbital de Neptuno, que es lo que vamos a calcular partido en la distancia media al Sol de Neptuno al Sol, que es de 30 UA. Y aquí lo reemplazamos. Y lo que hicimos fue operación matemática. 30 al cubo por 1 al cuadrado es igual a 30 al cubo. ¿Sí? No, y luego nos falta lo otro. Un T2 al cuadrado por 1 al cubo es igual a T cuadrado. O sea, T2 al cuadrado. Se me olvidó esto, que es el de Neptuno. ¿Se quedó claro esto? Ahora, la siguiente ley de gravitación universal. En esta ley, chiquillos, Newton también tomó cierta información acerca de los trabajos que hizo Kepler, de sus leyes, ¿ok? Aquí hace mucho énfasis en lo que es la fuerza de atracción, ¿ok? Siempre que un cuerpo, cada cuerpo que ejerce una fuerza en otro cuerpo, pero va a ser en mismo módulo, misma dirección, pero en sentidos distintos. Aquí tiene mucho que ver el principio de acción y reacción. ¿Ok? Por ejemplo, la Tierra con la Luna, ellos tienen interacciones, interactúan, ¿cierto? Hay fuerzas allí, con sentidos distintos. Por ejemplo, que tenemos la Tierra,
por aquí tenemos la luna. O sea, siempre van a interactuar, ¿no? O sea, van a tener mismo módulo, ¿cierto? Misma dirección, en una misma línea, pero sentidos distintos. Recuerda que el sentido es la flechita que me indica hacia dónde se dirige, ¿no? Eso mismo. Y lo mismo pasa con la Tierra y el Sol. Ellos también, y me dio tos, ellos también interactúan, ¿ya? Entonces, el enunciado principal se reduce de esta forma. Se deduce de esta forma. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional, anoten este enunciado que es importante, al producto, a la multiplicación de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y aquí está la fórmula. Recordemos que al ser una fuerza, ¿sí?, su unidad de medida se expresa en Newton, como ya lo hemos venido trabajando, ¿no?, desde dinámica. Entonces, ¿qué me indica eso? Dice, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional. ¿Qué es directamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro también. Exactamente. Mientras más masa, más grande será la fuerza de atracción, ¿cierto? Y si es menos masa, pues va a ser menos, ¿cierto? Eso es lo que me dice con estas dos compañeras que están aquí. Una masa 1 mayúscula y una masa minúscula, que son los dos cuerpos, ¿ya? Que van a interactuar. Ok. E inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separa. Acá está. Inversamente proporcional. Entonces, ¿qué será? ¿Qué me dirá inversamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Exactamente. Mientras la masa, ¿cierto? Perdón, entre más grande es la distancia, más pequeña va a ser la fuerza, ¿sí? Y entre más pequeña es la distancia, más grande va a ser la fuerza de atracción. Eso es inversamente proporcional, ¿ok? Y tenemos acá la constante de proporcionalidad, la constante de gravitación universal. Esta constante, chiquillos, no es la misma constante de los 9,8 metros por segundo cuadrado. Esta constante siempre están presentes en los cuerpos cuando están interactuando, ¿ok? Su valor es 6,67 por 10 a la menos 11, pero no se preocupen que esto no se lo tienen ustedes que aprender, ¿ok? En la PSU ustedes no le van a preguntar, ni mucho menos hacer cálculos con esta cantidad, porque no van a tener calculadora. Entonces, para que sepan que la G es la constante y no depende de nada de esto, no depende ni de la masa, ni del radio, de nada. ¿Por qué? Porque es una constante que siempre va a estar presente cuando los cuerpos están interactuando. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a deducir cada una. La primera, como ya saben, la primera es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Al ser una fuerza, su unidad de medida es en el Newton, en el sistema internacional. ¿Ok? La G, la que está acá, es la constante de gravitación universal, no depende de los cuerpos que interactúan y cuyo valor es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido en kilogramo cuadrado. Esa es su unidad de medida.
¿Ok? M y M, M mayúscula y M minúscula son los cuerpos, son la masa de los cuerpos que interactúan. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo, como ya ustedes saben también. Y R es la distancia que separa a estos dos cuerpos. Desde la mitad, ¿cierto? Desde la mitad de los cuerpos. ¿Ok? Esa distancia. En este caso es la R. ¿Ok? Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro, como ya saben. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que ustedes sepan que esa fuerza de atracción y esa constante siempre va a estar allí y que esas masas son proporcionales. O sea, la fuerza de atracción va a ser proporcional a esa multiplicación de esas masas, de esos cuerpos. ¿Ok? Mientras más grande sea la masa, mayor va a ser la fuerza de atracción, más grande va a ser. Y todo lo contrario, si menor masa, menor fuerza de atracción. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, quiere decir que entre más grande es la distancia, más grande es la distancia, más pequeña es la fuerza de atracción. ¿Ok? Y mientras que sea más pequeñita la fuerza, ¿cierto? Perdón, la distancia, va a ser más grande la fuerza. ¿Ok? También por allá noten esa fórmula, que es importante. ¿Ok? Y recuerden que la constante no depende de nada. ¿Ok? Pero siempre está allí presente en las interacciones. Pregunta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la magnitud de la fuerza de gravedad entre dos cuerpos? Entonces ya sé que esa fuerza de gravitación es igual a ¿qué? A la constante universal que está en todos los cuerpos, no depende de nada, por la multiplicación, el producto de esos cuerpos, son directamente proporcionales, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa estos dos cuerpos. Entonces con esto yo puedo analizar estas preguntas que están aquí. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación a la magnitud de la fuerza de gravedad entre dos cuerpos? Dice, es directamente proporcional a las masas de los cuerpos, es inversamente proporcional a las masas de los cuerpos, es directamente proporcional a la distancia entre los cuerpos, es inversamente proporcional al cuadrado de la masa de los cuerpos y es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será? La A. A ver, entonces empecemos. Empezar de abajo hacia arriba. ¿Es directamente proporcional? No. Fíjense que están inversamente proporcional, la fuerza y la distancia. No. ¿Es inversamente proporcional al cuadrado de las masas? No, porque las masas no están dividiendo, están multiplicando. Están arriba. ¿Es directamente proporcional a la distancia de los cuerpos? No, porque la distancia está en el denominador. ¿Es inversamente proporcional a las masas de los cuerpos? Tampoco, porque las masas no están abajo, están aquí arriba. Y entonces es la A. Es directamente proporcional a las masas de los cuerpos. Mientras más masa, más fuerza. ¿Ok? Más grande la fuerza. Muy bien. Este ejercicio es muy completo, así que mucha atención. Este es lectivo, pero quise dárselos para que... Vamos a ver. Creo que, no recuerdo en qué... Creo que es del 2017.
Me parece que... Ok. Fíjense, aquí tenemos que saber leer bien y analizar cada detalle, ¿ok? De lo que nos dan acá. Dice, la fuerza gravitatoria entre dos esferas de masas m1 y m2, cuando sus centros están separados a una distancia r, tiene magnitud F. Todo esto que está aquí me define a mí la fórmula de la ley de gravitación universal, ¿cierto? Eso sería parte 1. Parte 1. ¿Qué me está diciendo allí? Que la fuerza entre dos cuerpos, en ese caso las esferas, sería M1 y M2, ¿cierto? Están separadas a una distancia R, tiene una magnitud F, que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto aquí? ¿Qué escribí yo en la parte 1? Que la fuerza vale esto cuando las masas están separadas a esta distancia, ¿cierto? Y recuerden que esta constante hay que colocarla siempre, ¿ok? Porque siempre está allí, en los cuerpos cuando están interactuando, siempre. Entonces, eso es lo que me dice eso, ¿ok? Entonces, F es igual a todo esto, ¿ok? Vamos a dejarla por aquí guardada. Ahora vamos con la parte 2. ¿Ok? Dice, si se reemplazan las esferas por otras de masas 2m1 y 8m2, ¿a qué distancia deben colocarse sus centros para que la magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellas sea 4F? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y reemplazar, ¿verdad? Entonces, me dice, para que la magnitud de la fuerza entre ellas sea 4F. Sería 4F va a ser igual a todo lo de la ecuación. Entonces, ¿qué sería? La constante multiplicando. ¿Cuáles son las dos masas ahora? 2m1 y 8m2. 2m1 y 8m2. Partido en... Entonces, fíjense, me están pidiendo la distancia. Entonces, para yo poder diferenciarlo de esta ecuación que está acá, vamos a ponerle R asterisco. R, vamos a ponerla de otro color. Ponerla esta. R asterisco. R asterisco al cuadrado. ¿Ok? Se me dice, ¿qué distancia esto deben colocarse para que me dé 4F? ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tenemos que reemplazar, ¿cierto? ¿Reemplazar qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer allí? En la parte matemática. Recuerden que esta es la incógnita. Ojo. Es la incógnita, ¿cierto? Entonces, fíjense. ¿Se les ocurre algo? Fíjense, aquí tenemos otro que reemplazar. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer lo siguiente. 4 por todo esto, ¿cierto? Todo esto que está acá, que es F, ¿cierto? Que sería la constante por el producto de sus masas partido en radio cuadrado. ¿Sí? Fíjense, lo que hice fue reemplazar aquí F, que es esto, ¿cierto? En el caso 1, por el 4. Es igual a que, aquí puedo multiplicar, ¿sí? 2 por 8, 16, 16 por la constante por M1 por M2, partido en nuestra incógnita, que R asterisco al cuadrado.
Se vuelve a explicar de nuevo, ¿ok? Me dicen al principio, me describen esto, ¿cierto? Que la fuerza entre dos esferas, M1 y M2, que están acá, están separadas por esta distancia R cuadrado, ¿ok? Y tienen una magnitud F. Después hay otro caso donde donde se reemplazaron esas esferas por 2M1 y 2M2, ¿ok? Entonces me están pidiendo a qué distancia deben colocarse para que la magnitud me dé 4F, ¿ok? Entonces, como yo sé que F es todo esto, yo aquí puedo reemplazarla, ¿cierto? Todo esto que está aquí es F, que es esto que está aquí, ¿cierto? Todo esto. 4 por la parte 1. Es igual a todo lo que está aquí. ¿Qué hice? Multipliqué, coloqué la misma constante que siempre tiene que estar, que es la G mayúscula, por el producto de M1 y M2, partido en nuestra incógnita, R asterisco al cuadrado, que es lo que vamos a despejar. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Simplificar, ¿cierto? ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedará eso? A ver, hago esto, ¿cierto? Esto por esto y esto por esto. Multiplico la incógnita ¿por qué? ¿Por cuánto? Por 4. Por 4, por la constante, por M1, por M2, ¿cierto? Por 4, por la constante, por M1, por M2. ¿Es igual a qué? A esta multiplicación de ellos dos. ¿Cuánto da eso? 16 por la constante, por M1, por M2, por R al cuadrado. Distancia al cuadrado. ¿Ahí qué hago yo? ¿Cuál está siendo mi incógnita? Ella, ¿cierto? ¿Y qué puedo hacer yo ahí? Esto es muy fácil. Ya esto aquí es muy fácil, matemática. O sea, es como ir viendo y simplificando. ¿Cómo Lo que quedará está eso? multiplicando pasa dividiendo. Exactamente. Esto que está multiplicando pasa a dividir acá, ¿cierto? Esto pasa acá abajo, ¿sí o no? Y me va a Sí. quedar como 4 por la constante por M1 por M2. Y aquí yo puedo cancelar las masas. Chao, 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 chao. ¿Y qué más hago allí? ¿Qué me queda? Simplificar el 4 con el 16. ¿Y cuánto da eso? 4. 4, ¿verdad? Eso me va a quedar R asterisco al cuadrado es igual a 4. ¿Por cuánto? Ya, que no se ve bien. R asterisco al cuadrado es igual a 4 por R elevado a 2. R elevado a la 2. Muy bien. ¿Y ahora qué me indica eso? ¿Qué me indica esto? Mejor dicho, Raíz. la raíz. Sería entonces R es igual a la raíz cuadrada de esto que está aquí. 4 por R a la 2. ¿Y eso cuánto es? 2 por R. 2 por R. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y aquí se cancela índice de la raíz con el exponente. Y me queda 2R. Recordemos que este R asterisco, ¿cierto? Es igual a R asterisco.
Entonces, ¿cuánto me dio eso? 2R. Entonces, ¿qué análisis podemos nosotros hacer acá? Aquí, según las alternativas, me da la C, ¿cierto? Según la alternativa. Entonces, fíjense algo. Me preguntan, ¿a qué distancia deben colocarse sus centros para que la magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellas sea 4F? Entonces, para que la masa 1, ¿cierto?, sea 2 veces más grande, ¿cierto? Y M2 sea 8 veces, una sea 2 veces más y la otra sea 8 veces más, ¿verdad? Y la fuerza sea 4F, se necesita que esa distancia sea el doble que la inicial, ¿ok? O sea, 2R, para que se cumpla lo que me están pidiendo en el ejercicio, ¿ok? Entonces, tiene que tener mucho cuidado con estos ejercicios. Siempre saber leer. Fíjense que está como en dos partes. Leer bien los puntos, punto seguido, comas, y como ir sacando, distribuirlo bien, ¿ok? ¿Dudas de aquí? No, profe. Y la quinta. La constante G en la expresión correspondiente a la ley de gravitación universal de Newton tiene valor 9,8 metros por segundo cuadrado, tiene el mismo valor en todo el universo, es inversamente proporcional a la distancia del centro del Sol. Son correctas, solo 1, solo 2, solo 3, solo 1, 2, solo 2, 3. ¿Qué responderían allí ustedes? Solo 2. Solo 2, ¿cierto? Recuerden que esta es la aceleración de la gravedad. No tiene nada que ver con la constante, ¿ya? Tiene el mismo valor, esto es correcto. Están todos los cuerpos que interactúan. Es inversamente no. Recuerden que no depende de nada, ni de las masas, ni de la distancia. ¿Ok? Solamente solo 2. ¿Ya? Otra cosa, chiquillo, importante de acá, a veces hay enciclopedias o libros que sale como negativa la fórmula. Sale menos G por M por partida en radio cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Como es un vector también, en estos casos donde sale negativa es porque hacen un análisis vectorial. ¿Ok? Pero siempre sale así para los estudios de la PSU. Pero cuando ustedes les coloquen el signo o vean el signo es porque se va a hacer un análisis vectorial, ¿ok? De ese fenómeno. ¿Ok? En este caso, cuando es positivo, solamente hace énfasis al módulo de la fuerza. Nada más. ¿Ok? Solamente al módulo. Recuerden que esta señora que está aquí, esa distancia es desde los centros de los cuerpos. ¿Ok? También es importante que lo sepan. Entonces, eso, chiquillos. Espero que hayan comprendido este contenido. Espero que hayan anotado cosas importantes. Las fórmulas, los enunciados de las leyes. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Gracias por estar acá, tomarse el tiempo.